Bienvenidos. Vamos a comenzar a trabajar con álgebra y vamos a comenzar con esta pequeña introducción de algunos conceptos básicos que debemos tener en cuenta en álgebra. Lo primero que debemos analizar es algunos conceptos, nombres o términos básicos que nos van a permitir comprender mucho mejor nuestra operatoria de aquí en adelante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el álgebra es una rama de la matemática que mezcla lo que son los números y las letras y que por lo general nos permite generalizar. Y esto nos va a entregar herramientas, por ejemplo, para buscar fórmulas, para buscar expresiones que modelen diversas situaciones. Al igual que en otras materias, existen elementos básicos que son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, como lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, haciendo una analogía con química, por ejemplo, el elemento indivisible, el más básico con el cual podemos comenzar a trabajar es el átomo. Y en lenguaje o estudio de la lengua materna, nos vamos a encontrar que lo más básico es cuando estamos pequeñitos y aprendemos el fonema y el grafema. Sin eso no podemos seguir avanzando en nuestro conocimiento. En álgebra ocurre exactamente lo mismo. Lo más básico que tenemos para poder trabajar es el término algebraico. Un término algebraico es un conjunto de números y letras relacionados entre sí por medio de dos operaciones, indistintamente, pueden ser ambas al mismo tiempo o solo una de ellas, que son la multiplicación y o la división. Por ejemplo, tenemos como términos el 2a cuadrado b, donde estamos analizando el 2 por a, por b, el 3ap, que es 3a partido todo por p, donde están las operaciones de multiplicación entre el 3 y el a. Importante aclarar que en álgebra la multiplicación es implícita, no se anota el símbolo de multiplicación, y tenemos entonces partido todo por P, ahí estaría esta línea fraccionaria indicando la división. En álgebra entonces podemos tener combinaciones de números y letras con las operaciones de multiplicación y división. Dentro de un término algebraico, en estos numeritos que estamos trabajando, vamos a tener algunos elementos importantes que tenemos que identificar. El primero es el coeficiente numérico, que se refiere a la combinación de los números que tengamos, y si hablamos de números, hablamos del número con el signo. Entonces ahí nos vamos a encontrar que el coeficiente numérico puede ser cualquier número que nosotros estemos trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nuestro conocimiento llega hasta números racionales, es decir, fracciones, decimales, enteros, naturales, cardinales, todo eso puede aparecer como coeficiente numérico. Si estamos un poquito más avanzados y estamos trabajando con números reales, también podrían aparecer algunas raíces o decimales infinitos no periódicos. Y ya en cursos superiores podríamos hablar de elementos de coeficiente numérico, algún número complejo. Por lo general, nuestras explicaciones van a estar basadas en números reales, y en los primeros cursos, séptimo y octavo, vamos a concentrarnos en nuestro trabajo con los racionales, porque es lo que hemos trabajado durante las unidades anteriores. El factor literal es la combinación de las letras con sus exponentes. Entonces acá, por ejemplo, tengo un x elevado a 1, recordamos propiedad de las potencias, cuando el exponente no está escrito es un 1, y un y elevado a 3. Entonces tenemos aquí como factor literal un x y al cubo. Ahora, dentro del factor literal, yo puedo calcular el grado. ¿Qué es el grado? El grado de un término algebraico es la suma de los exponentes del factor literal. En el ejemplo anterior dijimos que la x estaba elevado a 1 porque el exponente 1 no se escribe, es implícito, y elevado a 3. Entonces sumo los exponentes, 1 más 3, y me da de grado 4. Veamos si nos queda más claro resolviendo algunos ejercicios. Entonces vamos a comenzar identificando en cada uno de estos términos algebraicos su coeficiente numérico, su factor literal y su grado. Esto también nos va a permitir mostrar algunas características especiales de algunos coeficientes numéricos o de algunos factores literales especiales. Comenzamos. En el primer caso tengo el término algebraico 3AB.
Entonces, mi coeficiente numérico sería el número entero 3. Mi factor literal sería mi combinación de las letras con sus respectivos exponentes. Y mi grado sería la suma de los exponentes del factor literal. Entonces miro mi factor literal y recuerdo que cuando el exponente no está escrito era un 1. Por lo tanto, sumo los exponentes. 1 más 1 me daría 2 como grado del término. Hacemos lo mismo con el siguiente ejercicio. Coeficiente numérico menos 2/5. Factor literal, solo la letra A. Y su grado, recordando que el exponente de esa letra es un 1, sería grado 1. En este caso tenemos un coeficiente numérico, en el anterior era una fracción, ahora tenemos un decimal. Así recalcamos que el coeficiente numérico puede ser cualquier número racional o real dependiendo del conjunto en el que estemos trabajando. Entonces tengo 2 centésimos, factor literal el a elevado a 2 al cuadrado y el b elevado a 2, b al cuadrado. Entonces su grado sería 2 más 2. 17 como coeficiente numérico, p elevado a 2, es decir, p al cuadrado, q elevado a 3, z elevado a 8. Sumo los exponentes, 2 más 3 más 8, y me da 13. El siguiente es un decimal, es 3 décimos, pero es negativo. Tengo que anotarlo con el signo. Su factor literal es solo la letra C, y su grado es 1, porque recuerdo que cuando el exponente no está escrito es un 1. Continuemos con los siguientes ejercicios. Recuerda que puedes pausar el video si es que lo necesitas para poder revisar tus actividades. En el siguiente no aparece un coeficiente numérico escrito. Aquí es una primera observación importante que hemos trabajado durante nuestras clases. Cuando el coeficiente numérico no está escrito, es un 1. Entonces aquí hay un 1 implícito. Factor literal, la letra A, grado 1. Nuevamente no aparece escrito el coeficiente numérico, por lo tanto hay un 1 implícito. A al cuadrado b, grado 3. En este caso tengo una fracción, por lo tanto mi coeficiente numérico va a tener un 3 en el numerador y un 5 en su denominador. Sumo los exponentes de su factor literal, que es a cuadrado b a la cuarta, y me daría como grado 6. No hay ningún coeficiente numérico en el numerador. Recordamos que cuando el número no está escrito es un 1. Por lo tanto, mi coeficiente numérico en este caso sería un 9. M elevado a 12, n elevado a 1, el 1 no se escribe, 12 más 1, 13. Y por último, coeficiente numérico negativo, de nuevo no hay ningún número en el numerador, por lo tanto es un 1, sería menos un cuarto. X elevado a 11 y elevado a 1. Grado 12. Espero que con esto les haya quedado un poquito más claro qué es lo que es un término algebraico y cuáles son sus subelementos, es decir, su clasificación en coeficiente numérico, factor literal y grado. Continuaremos analizando un poquito más los términos básicos de la álgebra, pero en el siguiente video. Que tengan una linda jornada.